Buen día para todos. Ante todo, gracias por la invitación. En la presente charla les hablaré sobre la diabetes tipo 2 de inicio en pacientes jóvenes. Puntos clave a tener presentes es que la diabetes tipo 2 en jóvenes tiene características que la diferencian de la diabetes tipo 2 tradicional. Al momento de la presentación de estos pacientes se puede superponer al de diabetes tipo 1, lo que a veces crea confusión. La incidencia y prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes se incrementa como resultado de la epidemia de obesidad infantil. Sin embargo, como veremos más adelante, en algunos grupos esta tendencia no se cumple. La prevalencia de esta entidad la podemos ver de diferentes aristas. En el primer gráfico tenemos un grupo de pacientes de adolescentes con obesidad que fueron evaluados a través de hemoglobina glicosilada. Es un grupo mexicano y ellos encontraron que 18% tenían prediabetes, 5% tenían diabetes. Esto varía según la población. Por lo general, en nuestros pacientes obesos solemos ver menos alteración del metabolismo de la glucosa, probablemente relacionado con que los índices de masa corporal en nuestros pacientes no suelen ser tan elevados. En el segundo gráfico pueden ver un estudio realizado en el Hospital de Niños de Caracas, donde se revisaron las historias de pacientes a través de varios años del grupo de pacientes con diabetes y se puede observar cómo a medida que pasan los años, este porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 aumenta. En el último cuatrienio, en este caso, fue 7% y en trabajos presentados en algunos extras en congresos nacionales, vemos que la mayoría de los grupos reportan que entre un 5 a 8% de sus pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2. En el gráfico superior vemos un grupo del estudio SEARCH, que es un grupo amplio de pacientes, un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y vemos que existe una tendencia a través de los años a aumentar la frecuencia de ambas entidades. Y fíjense que acá en el grupo de hispanoamericanos el cambio de pacientes con diabetes tipo 2 fue importante. Igualmente, en el gráfico inferior, en un estudio reportado en Lancet, es un estudio realizado en diferentes áreas geográficas del mundo, se observó una tendencia a aumentar esta entidad a través de los años. Este estudio fue realizado en pacientes menores de 40 años. Muchos investigadores consideran que este es como el punto de corte donde las características, incluyendo el grupo de niños, son similares y lo diferencian de la diabetes presentada en forma tradicional en forma más tardía. En la etiopatogenia de esta entidad tenemos en primer lugar la obesidad. El 80% de estos pacientes tienen sobrepeso u obesidad. Hay pacientes que sin llegar a ser obesos son metabólicamente enfermos y algunos grupos étnicos característicamente tienen mayor frecuencia de estos pacientes como algunos asiáticos. La influencia materna es fundamental. El aumento exagerado de peso durante el embarazo, la diabetes gestacional, la diabetes preexistente mal controlada, aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 en el producto. Igualmente, el niño nacido grande para la edad gestacional y pequeño para la edad gestacional tienen mayor riesgo de diabetes. El factor ambiental involucra no solo el estilo de vida de la población o de la familia, también involucra el estado socioeconómico. Se ha visto que en un estrato socioeconómico bajo, esta entidad es mucho más frecuente. En la genética, vemos que mientras más familiares
en primero y segundo grado con diabetes tipo 2, vuelve a esta condición más frecuente y no solo más frecuente, sino de presentación en edades más tempranas. Además, se han descrito algunos polimorfismos asociados a esta entidad. La pubertad es un estado que normalmente hay una resistencia a la insulina fisiológica característica de esta etapa de la vida y en pacientes predispuestos va a hacer que se manifieste esta condición con más frecuencia. Es muy raro ver pacientes menores de 10 años con diabetes tipo 2. Aquí pueden observar algunos de los polimorfismos descritos asociados a riesgo de diabetes tipo 2 en niños y pueden de alguna manera explicar las características tan particulares de esta entidad. En la fisiopatología vamos a encontrar que la base de todo es una insulinoresistencia que luego se asocia a un déficit de célula beta. En estos pacientes, básicamente es la misma fisiopatología de la diabetes tipo 2 tradicional, solo que en este caso va a tener una evolución mucho más rápida de falla de célula beta. Entonces tenemos una base de insulinoresistencia donde va a influir todos los factores hablados previamente de estilo de vida, de genética, de sobreganancia de peso en un paciente en pubertad que tiene una sobrecarga calórica dietética y esto va a condicionar insulinoresistencia principalmente a nivel de tejido hepático, músculo esquelético y tejido adiposo. También vamos a encontrar depósito ectópico de grasa que también va a contribuir con la insulinoresistencia, como es, por ejemplo, la grasa visceral, la grasa epicárdica. Toda esta insulinoresistencia va a condicionar una disminución en la captación de glucosa, un aumento en los ácidos grasos libres que van a aumentar la liberación de citoquinas proinflamatorias y disminución de las adipoquinas. Por otro lado, tenemos un aumento de la liberación hepática de glucosa sobre la que también influye en el aumento de ácidos grasos libres. Todo esto va a condicionar hiperglicemia. Por el otro lado, vamos a tener también una disfunción en la célula alfa con aumento de glucagón y a nivel renal, aumento de la gluconeogénesis y de la reabsorción de glucosa. Todos estos aspectos favorecen la hiperglicemia y tanto la hiperglicemia como el aumento de ácidos grasos libres contribuyen a la glucotoxicidad y lipotoxicidad que van a influir en el déficit de célula beta. No solo la célula beta se vuelve insuficiente, sino que incluso disminuye la masa de estas células por apoptosis. También se ha descrito un componente de deficiencia de incretinas como la GLP-1. La forma de presentación de la diabetes tipo 2 en jóvenes puede ir desde asintomático hasta cetoacidosis diabética. Pueden ser pacientes asintomáticos, de allí la importancia de hacer pesquisa en pacientes de riesgo. Pueden presentarse con los síntomas típicos de poliuria, polidixia, pérdida de peso y un 33% presentan cetosis y hasta un 25% se pueden presentar como cetoacidosis diabética. Este es un cuadro comparativo de las características de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 de inicio en jóvenes y la diabetes tipo 2 de inicio tradicional. En los pacientes con diabetes tipo 1 el sexo es indiferente, no hay un grupo étnico predominante. En sus manifestaciones clínicas no suelen ser obesos, sin embargo, podemos encontrar pacientes con obesidad que hacen inmunogenicidad y hacen diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, la autoinmunidad está presente
tiene un inicio agudo, es más frecuente la cetoacidosis diabética, esto varía también según la población, no son casos esporádicos, no suele estar presente la historia familiar y el tratamiento es insulina desde el principio. En los pacientes con diabetes tipo 2 de inicio en jóvenes, predomina en el sexo femenino en una relación 2:1, están más afectados grupos minoritarios. Usualmente son obesos con insulinoresistencia, síndrome metabólico hasta en un 70% de ellos. La autoinmunidad es ausente, su presentación es más lenta, pues la mayoría de las veces es asintomático y la cetoacidosis es rara, una historia familiar muy fuerte y hay una rápida progresión a uso de insulina en el transcurso de 2 a 5 años. En la diabetes tipo 2, de forma tradicional, predomina ligeramente en el sexo masculino. Son más afectados los grupos minoritarios, usualmente obesos, con insulinoresistencia y síndrome metabólico. La autoinmunidad es rara, su evolución es lenta, historia familiar fuerte y la progresión a uso de insulina se da en el transcurso de 5 a 10 años. El estudio Today, que fue un estudio americano multicéntrico en diabetes tipo 2 en adolescentes, vemos algunas de estas características que hemos hablado, el 64% son del sexo femenino, una historia familiar de diabetes tipo 2 importante, predominan grupos minoritarios, latinos, afroamericanos, un ingreso anual menor a $25,000, son estratos socioeconómicos bajos y de un nivel educativo bajo también. Y un porcentaje ya mayor al 13% de microalbuminuria, hipertensión y la presentación también de dislipidemia. Entonces, estos pacientes van a tener complicaciones agudas, complicaciones crónicas, pero también van a tener algunos factores asociados de los cuales tenemos que estar presentes. Son pacientes con más frecuencia de hipertensión, de dislipidemia, con mayor riesgo de hipoacusia, de infertilidad, de cáncer y con una expectativa de vida disminuida. En el estudio SEARCH, que se los mencioné previamente, que involucraba pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, se pudo poner en evidencia cómo en adolescentes con estas condiciones, los pacientes con diabetes tipo 2 tenían un mayor riesgo una mayor frecuencia y mayor riesgo de complicaciones microvasculares, en especial nefropatía diabética, retinopatía y neuropatía. El diagnóstico de esta entidad se hace con los mismos puntos de corte para todos los tipos de diabetes en relación a glicemia en ayuna, glicemia postcarga de glucosa y hemoglobina glicosilada, teniendo en cuenta, dependiendo dónde se haga la hemoglobina glicosilada, la cual debe ser estandarizada, y de glucemia al azar en un paciente predominantemente en pubertad, con sobrepeso o obesidad, con síndrome metabólico, con anticuerpos negativos. Como gran número de pacientes son asintomáticos, es importante realizar pesquisa de esta entidad, pero al ser una entidad de baja frecuencia, no hay por qué hacer pesquisa en todos los niños con sobrepeso o obesidad, sino en aquellos que sean mayores de 10 años o que hayan iniciado la pubertad, lo que ocurra primero, y que además tengan uno o más factores de riesgo, como es la historia de diabetes materna durante la gestación, o que sean niños que hayan nacido macrosómicos o pequeños para edad gestacional, una historia familiar de diabetes tipo 2 en primero o segundo grado, o que pertenezca a un grupo étnico minoritario, o que hayan signos de resistencia a la insulina, como acantosis nígrica, síndrome ovario poliquístico o condiciones asociadas a ellas, igualmente pacientes que tengan síndrome metabólico.
¿Cómo se hace? Con glucemia en ayunas o glucemia 2 horas postcarga o hemoglobina glicosilada. Siempre debe repetirse para confirmar y si sale normal, debe repetirse en 3 años. O si aumenta el índice de masa corporal en este periodo. El tratamiento se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, modificaciones en el estilo de vida, pero estar claro que solo con modificaciones en el estilo de vida el paciente alcanza control metabólico solo entre un 10 a un 20%. ¿Qué involucra las modificaciones en el estilo de vida? Alimentación, orientados hacia una alimentación normocalórica con restricción de azúcares refinados, se hace especial hincapié en las bebidas azucaradas, ejercicio, el cual debe combinar ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza y en este grupo etario debe ser mínimo de 1 hora diaria. Terapia de conducta. Es muy importante abordar la parte emocional y social y planificación familiar. En el estudio Today, 10% de las adolescentes quedaron embarazadas y de esos embarazos, 30% tuvieron complicaciones. Entonces es muy importante estar pendiente de esto en nuestras adolescentes. La terapia farmacológica, medicamentos aprobados para diabetes tipo 2 en niños, la insulina para todos las diabetes, por supuesto, y para diabetes tipo 2, metformin y liraglutide. No debemos dejar de lado la atención de las comorbilidades como las dislipidemias, la hipertensión que pueden estar presentes. Para mencionarle algunos estudios, tenemos uno de los más importantes que se hizo con metformin en niños, donde se logró cambios significativos en mejoría de control metabólico. Y recordar que las dosis son de 1000 miligramos 2 veces al día. Muchas veces nos llegan pacientes recibiendo media tableta de metformin. Entonces, el metformin se utiliza en forma progresiva desde 500 miligramos a 2000 miligramos diarios en este grupo etario. Este es un estudio que quise traer porque para que vean los porcentajes de falla en el tratamiento, lo difícil que es encontrar el control metabólico en este paciente. Si bien es cierto, en este grupo se logró menos falla en el tratamiento al combinar metformin con rosiglitazona. La rosiglitazona no está disponible en este momento, pero igualmente hay fallas de tratamiento importantes, por lo que debemos ser agresivos en el manejo de estos pacientes. Y está cuando se aprobó el uso del liraglutide en diabetes tipo 2 a partir de los 10 años. La cirugía bariátrica, la cirugía metabólica puede ser considerada como tratamiento de los adolescentes con diabetes tipo 2 con índice de masa corporal por encima de 35, mal controlados o con serias comorbilidades a pesar de la intervención metabólica y farmacológica y en el estilo de vida con un nivel de evidencia A. Los estudios comparando con adultos y con jóvenes menores de 21 años se encuentra que se alcanzan similares porcentajes de pérdida de peso con estas terapias. Y primero que todo, siempre es la prevención. Para prevenir la diabetes tipo 2 se debe prevenir la obesidad, utilizando estrategias bien estructuradas. Realmente esto es un tema que debe ser manejado a nivel gubernamental e institucional, que involucre el hogar, la escuela, la comunidad, que utilice las estrategias tecnológicas que actualmente llegan tanto al adolescente, sin olvidar que la prevención se inicia, debe hacerse prevención primordial desde el momento de la concepción, por lo que hemos hablado previamente. Para concluir, no olvidemos que niños con diabetes
tipo 1 pueden tener sobrepeso, que niños con diabetes tipo 2 pueden cursar con cetosis. Los individuos con diabetes tipo 2 de inicio en la juventud tienen mayor riesgo de complicaciones que aquellos con diabetes tipo 1 y adultos con diabetes tipo 2. Los individuos con diabetes tipo 2 de inicio en la juventud tienen una evolución más agresiva y disfunción de la célula beta más temprana. La prevención de diabetes tipo 2 en el joven debe ser dirigida a la prevención de sobreganancia de peso en niños. Se requieren estudios a largo plazo para evaluar la historia natural de esta condición y alternativas terapéuticas efectivas.